buenas tardes, queridos oyentes televidentes de TV1, en esta nueva reunión, donde tratamos, hoy en particular, acerca del concreto peligro de desaparición espiritual y material del Estado-Nación. Del Estado-Nación como concepto y del nuestro en particular. Retomo para tratar esta importante cuestión el motivo de la guerra del Peloponeso que quedó abierto en el programa anterior. Se trata, en efecto, como lo especifican los autores de la filosofía política a lo largo de su historia, que se apoyaron justamente en la gran guerra del Peloponeso, en esto, en que se trata específicamente de una gran guerra, y lo reiteran, especialmente Leo Strauss, es una gran guerra. ¿Por qué? Porque no hay contendientes apenas militares, sino que se enfrentan dos modelos. Por una parte, el modelo del mercantilismo, el modelo de la ganancia, del capitalismo salvaje, que es la forma económica por excelencia del liberalismo de la codicia, del cual hemos hablado también en el programa anterior. Se enfrenta este modelo radical de la sociedad abierta, recibido por Karl Popper concretamente, con el modelo de la virtud política, pero no la virtud del mérito individual, no la virtud del mérito personal subjetivamente comprendido que asume para sí la nueva derecha, sino la virtud política como virtud platónica, como virtud aristotélica y como transformación teológica en la obra de Tomás de Aquino. ¿Qué es esto? La virtud política está compuesta por las llamadas virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Pero estas virtudes políticas, llamadas así más concretamente por Platón en su República, tienen un orden. Existe lo que llamamos el orden de las virtudes. Me permito decir que las virtudes se inscriben en un todo virtual, en un todo potestativo. No hay una virtud, sino un concepto de virtud que es análogo y que tiene distintas significaciones. El de la virtud política es el que acabo de mencionar. Pero esta virtud política se inscribe con Tomás de Aquino en las llamadas virtudes teologales, que son la caridad, la fe, la esperanza. Ellas son como la causa formalísima, a saber, de la virtud política por excelencia, que es la prudencia política arquitectónica, a la cual habré de referirme en otros momentos de mi exposición en el día de hoy. El orden de las virtudes es entonces el de las virtudes teologales, encabezadas por la caridad y por aquella otra que es la fe, la esperanza, y finalmente ellas le constituyen algo así como la causa formalísima de la prudencia, que es la virtud por excelencia, la virtud de oro, según algunos autores del siglo XII y también del siglo XIII, sin la cual es imposible pensar en la justicia política, y por supuesto en las llamadas virtudes, que son las heroicas, también en el lenguaje del comentario de Alberto Magno a la política de Aristóteles. Me refiero a la templanza y a la fortaleza. Estos son los dos modelos que se enfrentan. O el modelo de la tecnificación a los efectos de dominar la naturaleza, el medio ambiente, el hombre, la vida completa del hombre, a los efectos de, mediante la ganancia, reencauzar las conductas de los hombres, mediante la ganancia, alcanzar ese monopolio absoluto del poder que permita poseerlo todo, frente al modelo de la virtud política, que es exactamente esta que acabo de intentar definir para ustedes. Estos son los dos modelos que se oponen. Vale decir también, corresponde subrayar que la virtud política que se enfrenta a este modelo, que propugna algo así como la imitación de Dios, pero en sentido invertido, vale decir, seréis como dioses. Ese es el fin de la sociedad abierta popperiana y de la cuarta revolución industrial. No apenas borrar a Dios del horizonte de los hombres, sino a también ocupar su lugar concreto.
Y se enfrenta con este otro modelo, el de la virtud política, que no alcanza para alcanzar, digamos, reitero esto porque es muy importante, alcanzar es la palabra, no sirve, no es suficiente para llegar a Dios, sino mediante la gracia sobrenatural, referida, implícita en esta noción también de las virtudes llamadas teologales. Si nos quedásemos tan solo en el esfuerzo humano, mediante la virtud, recurriríamos a un cierto pelagianismo, en cierto modo, a un cierto gnosticismo, que de alguna manera se roza, se acerca peligrosamente con este otro modelo de la espiritualidad asiática que propone la cuarta revolución industrial. Ese modelo que se centra en un retorno hacia el yo personal para encontrar allí las fuerzas de la redención. Conocimiento científico, conocimiento tecnológico es el camino de la redención que propone la cuarta revolución industrial, en cuanto que para el hombre cristiano, que se opone a este otro, es el camino de la virtud, del ejercicio de la virtud, especialmente en las situaciones difíciles de la vida, pero con el auxilio indispensable, insoslayable de la gracia de Dios. En pocas palabras, sin mí nada podéis. No alcanza el esfuerzo humano. No se trata de un esfuerzo moral, no es el mérito, digo, la meritocracia que por ahí se esgrime para vestir con una cierta coloración agradable el modelo opuesto de la cuarta revolución industrial. Estos son los modelos entonces que se enfrentan. Habremos de tratar hoy acerca del Estado, pero del Estado desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de la realidad estatal, desde un punto de vista normativo que nos permitirá confrontar ese modelo opuesto derivado de la cuarta revolución industrial. Y trataremos de hacerlo del modo más claro y al mismo tiempo académico posible. Quisiera recordar, como paño de fondo de mi exposición, que lo que subyace al modelo de la cuarta revolución industrial es el modelo de una revolución que hace referencia a la circularidad de la cual he hablado en otros momentos, una circularidad que tiene una connotación claramente espiritual. Revolución es volver siempre sobre un principio, lo está diciendo con absoluta claridad el señor Klaus Schwab. Siempre estamos comenzando nuevamente, siempre estamos regresando a los mitos paganos para iniciar otra vez ese círculo que nos conduzca de vuelta, sin fin, al origen y al fin, que es la misma cosa. Leí recién, antes de iniciar este programa, algunas noticias en los diarios, algunas noticias de último momento que aparecen especialmente en las versiones digitales, donde se da cuenta de que el señor Bill Gates tendría siempre esta propensión presente de volver a los mitos paganos también. No me llama la atención en absoluto porque de eso es de lo que se trata. Este no es un problema, lo dije muchas veces, ni político ni solamente filosófico, sino un problema profundamente teológico. Se trata de destronar a Dios para poner a la élite global en su lugar y requerir adoración también, y una nueva religión, la religión del nuevo orden mundial, la religión de los conspiradores de Acuario, la religión de la era posterior a lo que hemos vivido y todos recuerdan hace pocos años atrás. Reitero, nos dicen ellos con insistencia, no asistimos apenas a la crisis de aquella enfermedad, sino a la era que vuelve y que siempre comenzará de nuevo con fuerza renovada, requiriendo de nosotros una constante adaptación que llaman, como lo he dicho otras veces, resiliencia. Para no desviarnos del tema de hoy, entonces, quisiera recapitular el eje de mi exposición. Me voy a referir al Estado para tratar de probar el peligro en que se encuentra de desaparición.
Algunos podrán decir, pero el Estado viene desapareciendo ya desde hace mucho tiempo. Y realmente tienen razón. Lo que estoy ahora refiriendo es a la etapa final de liquidación del concepto de Estado-Nación para colocar en su lugar el de Estado único totalitario. Este es lo que llamaríamos en un lenguaje corriente el golpe final, el golpe de gracia, el tiro de gracia al concepto de Estado-Nación. Eso es de lo que estoy tratando ahora en forma puntual. Habré de referirme entonces al Estado, al conocimiento y al objeto Estado. Ese conocimiento debe diferenciarse de lo que es el conocimiento vulgar del Estado. La opinión acerca de cuestiones políticas. La opinión acerca de cuestiones políticas es aquella que emerge apenas de las pasiones. Es lo que encontramos en la calle, en la conversación con nuestros allegados, y que se confunde equivocadamente con la que es riguroso conocimiento científico. El conocimiento científico del Estado y del orden político en general se distingue claramente por dos notas. La primera, por la posesión de un conocimiento científico riguroso, y además también por la conciencia que se tiene de sus presupuestos ontológicos. Y con esto me refiero a la ontología del objeto de conocimiento y del sujeto que lo conoce, a saber, el hombre. En términos de conocimiento, cabe destacar que el conocimiento del Estado es un conocimiento de un objeto concreto al que pretendemos desentrañar, y lo digo con reservas, su esencia. No es que el Estado sea una sustancia, como lo ha propuesto ya en la modernidad Thomas Hobbes, sino que es el término sustancia no corresponde al Estado. El Estado es una totalidad de orden, pero posee algo así como una cierta esencia que trataremos de dilucidar especialmente en la segunda parte de la exposición del día de hoy. Digo entonces, nos referimos a un conocimiento científico que propone adquirir por abstracción aquello medular, aquello fundamentalísimo, sin lo cual el Estado no puede existir, o negado aquello se transformaría en una contradicción. Ese conocimiento se inscribe precisamente en el conocimiento en términos generales. El Estado, como ordenamiento político, se inscribe en el orden de la creación, en el orden de la naturaleza, y por lo tanto su conocimiento, el conocimiento que nos hace ascender por las esencias hasta la causa primera de todas las esencias, que es Dios mismo, ese conocimiento nos conduce desde el conocimiento de las realidades inmediatas hasta el conocimiento que se llama sabiduría, vale decir, aquel conocimiento de lo esencial y fundamental en sus términos más elevados. El conocimiento entonces del Estado nos conduce al conocimiento de las cosas más altas, y a su vez el conocimiento de las cosas más altas nos hace comprender mejor la profundidad del conocimiento de las cuestiones políticas. Este conocimiento reconoce un momento psicológico y una finalidad. Nos referimos al objeto Estado, pero primero habré de discernir con ustedes ese momento psicológico, porque creo que es definitorio para comprender por qué camino comienza a desaparecer el concepto de Estado aquí, en este momento de mi exposición, al menos científicamente. Nosotros, cuando hablamos de conocimiento en términos fundamentales, hablamos de una compenetración profunda entre nuestra inteligencia y la esencia de las cosas. Es una unidad espiritual, como lo he dicho en otras oportunidades también, pero que comienza con el conocimiento sensible. Este conocimiento, digo, del orden político. Comienza, no se agota en el conocimiento sensible, sino que lo trasciende para desentrañar aquello fundamental, digo, con propiedad, aquello esencial que constituye
el núcleo ontológico del objeto Estado que nos interesa justamente en la reunión de hoy. Es especialmente importante subrayar que la cuarta revolución industrial nos propone un tipo de conocimiento inferior y degradante si estamos a la condición del hombre, que es de naturaleza intelectual y racional, naturalmente. Es un conocimiento apenas afectivo, es un conocimiento apenas sensible, diría sensitivo, que provoca en el hombre unas ciertas mociones fisiológicas y que lo conducen a reaccionar instintivamente frente al objeto de conocimiento. Pero nunca llega a ese otro nivel superior espiritual que consiste en la posibilidad de develar la verdad del Estado que se esconde, que comienza a formarse en nosotros cuando conocemos la esencia del Estado, que es su orden constitutivo. ¿Ven ustedes entonces la enorme diferencia que hay entre un camino y el otro? Me estoy refiriendo al conocimiento que se obtiene por vía tecnológica del Estado. Vale decir, aquel conocimiento sensible que solo tiene en cuenta nuestras mociones instintivas, nuestros movimientos, diría, fisiológicos, las vibraciones del cerebro y la interrelación de todas ellas en el todo político. Ese conocimiento que es objeto de dominación tecnológica, digo entonces, vean ustedes la enorme diferencia cualitativa que hay entre ese tipo de conocimiento puramente sensorial e instintivo respecto del conocimiento espiritual más elevado que nos conduce a comprender la realidad política en sus términos esenciales. ¿Hacia dónde se dirige este modo de conocer, este momento psicológico del conocimiento? Este conocimiento se dirige principalmente hacia el Estado, como venimos diciéndolo. Se dirige hacia el Estado que puede ser definido según su nombre y según su realidad. Brevemente, el Estado es una comunidad política y perfecta. Es una comunidad porque se trata de una unidad estable, consciente, voluntaria, de principios y de fines de quienes viven en el orden político o bajo una ordenación política determinada. El Estado no es, en este sentido, un agregado, sino que debe ser una comunidad. La palabra griega koinonía es suficientemente clara para aludir a esta nota a la que me estoy refiriendo en la esfera apenas del nombre del Estado. El Estado es un todo de orden, es un conjunto ordenado de sustancias individuales de naturaleza racional, que son las personas humanas, pero no es una totalidad sustantiva a la que nos referimos con la palabra griega holon. Esto es de la mayor importancia, porque el totalitarismo, especialmente el jobbesiano, que inaugura, por decirlo de algún modo, la modernidad, junto con Maquiavelo naturalmente, considera el orden político como un cierto todo sustantivo que vive en la persona del Leviatán, que es el nombre justamente del totalitarismo, es el nombre del anticristo, y por eso es especialmente connotativo en el caso de la cuarta revolución industrial. Digo entonces, el Estado en cuanto nombre es una comunidad política, también es importante para nosotros, porque no aludimos tan solo como lo hace el libertarianismo, como lo hace el marxismo al que pretende oponerse, sin advertir que es su causa, sin advertir que tiene con este más semejanzas que diferencias. ¿Por qué? Porque ambos se enfocan la vida política estatal apenas como economía. Y esto se puede ver con la mayor claridad, porque el tema, la narrativa, al menos en cuanto tal, de la cuarta revolución industrial, es economicista.
y porque nosotros tenemos el caso concreto en nuestra propia patria, por primera vez posiblemente en su historia, de un gobernante que es técnico en cuestiones económicas. El Estado entonces es una comunidad política, no apenas económica. Y lo político incluye otras esferas de la persona humana, de las cuales habremos de referirnos en otro momento o posiblemente ya al final de esta charla del día de hoy. Una comunidad política, digo entonces, perfecta. La palabra perfecta podría asemejarse a la noción de autarquía en griego, o si ustedes prefieren, de soberanía, para acercarnos al concepto moderno acuñado por Jean Bodin. Pero, ¿qué queremos decir con esto de suficiencia o autosuficiencia? Lo va a señalar ya Alberto Magno en el siglo XIII comentando la política de Aristóteles. Es el Estado aquella comunidad que reúne en sí a todas las otras comunidades para hacerlas más perfectas. Esta es la primera nota de la autarquía griega, de la perfección a la que hacemos referencia, de lo que podríamos llamar hoy soberanía, pero debe aclararse con el aporte de teóricos del Estado del siglo XIX, especialmente, digo, Hermann Heller, en su momento realista, va a decir que hay una soberanía positiva y una soberanía negativa. Esa soberanía positiva es al que hace referencia el autor y los grandes autores de la teoría política cuando se refieren a los atributos que debe tener la autoridad política, o bien, digamos, el Estado, para lograr la integral felicidad de los hombres, no apenas la del estómago, no apenas la de bolsillo, ni la del sexo, ni de los afectos, sino principalmente aquella otra superior que caracteriza al hombre, que es la suficiencia y la felicidad de la vida del espíritu. El Estado tiene por primer misión promover, mantener y facilitar la vida del espíritu en cuanto corresponde a las cosas políticas. La otra competencia, naturalmente, debería ser de la Iglesia. Esto dicho, entonces, podemos avanzar un poco más. Esa soberanía que calificamos como positiva se ve seriamente amenazada hoy cuando el Estado compromete su dominio sobre los recursos naturales, sobre la disposición de recursos materiales a los efectos de lograr la buena vida siquiera, porque cuando hablamos de buena vida hablamos ya de una adjetivación moral política, solamente me refiero a la vida. Vale solamente destacar este proyecto de ley, bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, dentro de ella, que en estas horas está siendo prácticamente resuelta y aprobada, resuelta favorablemente, con algunas modificaciones a ese centro vital que es el llamado RIGI, el régimen de incentivos para los grandes inversores. Se cumple ahí lo que aquel teórico norteamericano del derecho fiscal internacional llamaba el avasallamiento de los grandes poderes financieros internacionales, si ustedes quieren, de las élites globalistas internacionales que llegan, que explotan las materias primas de los estados en las cuales se les abren las puertas, amparados por una estructura jurídica, que es la que prevé esta RIGI. Vale decir, en caso de conflicto, como lo enseña la doctrina de Richardson para el derecho fiscal internacional, en caso de conflictos jurídicos corresponde dirimir en sede del país de origen de aquellas grandes empresas o bien del Banco Mundial, que dicho sea de paso normalmente falla en contra de la Argentina, pero esto lo enseña la historia, no la ciencia política ni la filosofía política. Se trata de una literal claudicación de los deberes del Estado frente al bien común político, hasta aquí, al menos en sus aspectos materiales. Si prefieren, en sus aspectos económicos. En ese sentido, la ley bases y puntos de partida
amenaza seriamente la existencia del Estado, porque pone un aparato jurídico y un conjunto de normas que por lo menos por 30 años garantizan la libre explotación por parte de los grandes capitales, de los grandes monopolios, de los recursos, incluso del esfuerzo humano, sin aportarle al fisco lo que es debido para promover las correspondientes políticas de subvención que atienden a aquella promoción del bien común político, espiritual y material. Pero hay otro aspecto. Hay una soberanía negativa también, en el sentido en que lícitamente reconocemos nuestra relación bilateral con los demás estados del mundo. No podemos intervenir en las políticas de otros estados, sin ninguna duda. Hay en ese sentido también una negatividad. Este segundo concepto y el primero nos conducen a hablar del concepto de autonomía del Estado. La soberanía alude, entre paréntesis, al concepto de autonomía. Pero esa autonomía también puede ser relativa o puede ser absoluta. Si miramos en retrospectiva lo que acabo de decir, el Estado se inscribe en el orden de la creación. Por tanto, el Estado depende del orden de la naturaleza que lo condiciona desde la naturaleza y desde la naturaleza del hombre en particular. Por tanto, el Estado se inscribe en el orden de la creación. Por tanto, su soberanía no es absoluta, sino que depende de la ley natural, que es la ley de Dios, según la medida de la inteligencia de los hombres. Su soberanía, su autonomía, en ese sentido, no es absoluta, como lo propone la modernidad, y en concreto, la teoría del Estado de Hobbes y la teoría del Estado de las democracias tecnológicas contemporáneas en las que se desarrolla el proyecto de la llamada Cuarta Revolución Industrial. Mientras que en el modelo hobbesiano el tirano es el anticristo y está allí presente, incluso está ilustrado en la página inicial del Leviatán, en las democracias contemporáneas, que están llegando a su fin, como lo previó Nietzsche para el siglo que corre, están las democracias precisamente contemporáneas, que al decir de Santo Tomás, en su opúsculo de reino, se caracterizan por la multiplicidad de los tiranos, que están por todos lados, que nadie los ve, pero que operan y que actúan. Ese conocimiento del que hablé anteriormente se dirige entonces con todas estas notas hacia dos lugares. Se dirige desde el punto de vista del derecho público como momento sapiencial de la constitución jurídica. La contemplación, la observación científica y sistemática de la que vengo hablando es el momento sapiencial desde el que se puede posteriormente, y se debe más aún, elaborar lo que se llama con cierta impropiedad en el derecho público la llamada dogmática constitucional. Digo con cierta impropiedad porque no puede haber una dogmática constitucional. Los únicos dogmas son los de la religión y los de la fe católica en particular. Y se dirige en un segundo momento a otro lugar, que es la esfera también al momento sapiencial de la virtud de la prudencia política arquitectónica. No puede haber un gobernante imprudente y tampoco desconocedor de estos presupuestos gnoseológicos a los que tratamos de bosquejar en el tiempo disponible para esta exposición. Habré de referirme en la segunda parte, luego de una pequeña pausa, al objeto Estado, a sus condiciones ontológicas, a aquellas notas esenciales que tratamos de discernir mediante este conocimiento científico, que no es opinión, a los efectos de discernir las causas del orden estatal, aquellas que faltando nos harían entrar en contradicción, toda vez que nos referimos al Estado. Les propongo entonces una breve pausa para continuar con estas reflexiones. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido,
El revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Continuamos entonces, retomando apenas una idea que pretende compendiar lo dicho en la primera parte. La última definición de Estado, a la que podríamos haber alcanzado con las elucubraciones anteriores, se resumiría de este modo. El Estado es una comunidad política perfecta que se inscribe en el orden de los órdenes. Pero diciendo esto, hacemos referencia a un orden transestatal, no específicamente aquel que es objeto del derecho público, el derecho público internacional, el derecho internacional público, digámoslo con más propiedad. Me refiero a una realidad que abarca y que traspasa a todos los estados. El Estado es, como lo ha dicho en algún momento Wilhelm Dilthey, un ente de cultura. Y digo yo personalmente, desde una lectura atomista de la tesis de Dilthey, es un ente de culto. Precisamente porque se trata de una especificación espacial, temporal, histórica, en una palabra, del orden de la naturaleza, que a su vez es la lectura razonable, humana, racional de la ley de Dios, cabe al Estado ante todo promover el culto de Dios, que es su causa eficiente primera, su causa eficiente remota. El Estado es un ente de cultura, y con esto decimos mucho, porque en ese lugar que envuelve al Estado, esa esfera superior en cuyo interior se inscribe la otra, que es la del Estado, se está librando aquella guerra, aquella gran guerra entre el modelo de la sociedad abierta, mercantilista, sin arraigo, la del anticristo, la que pretende sustituir a Dios por el anticristo, y la otra, la de los auténticos hijos de Dios, que por el camino de la virtud política que se vive y se promueve en el Estado, pretenden alcanzar el bien común político en su dimensión específicamente trascendente. Se podría decir, sin ningún lugar a dudas, que la última finalidad del gobernante político, temeroso auténticamente de Dios, es propender, en cuanto compete a la política, a su oficio, a su imperio, a su gobierno, digo, promover la salvación del alma de sus ciudadanos y de todos quienes habitan en el Estado. Dicho esto, entonces, progresamos hacia el conocimiento de aquellas notas esenciales. Es un poco el camino que sigue Aristóteles, ¿no? Cuando describe las realidades políticas de su tiempo, cuando se refiere a distintas constituciones de otros estados. Lo que busca es aquello esencial y constitutivo, sin lo cual no podríamos hablar de la comunidad política en concreto. Así decimos entonces que el Estado tiene una causa eficiente, una causa final, una causa material y una causa formal. Para decirlo en términos más corrientes y que se entienda mejor, si tomamos el caso de una mesa, de una silla, como las que puede haber aquí en el estudio, debemos decir que hay un carpintero que es causa eficiente próxima, unos materiales, las maderas, la cola, los clavos,
¿Qué sirven esas materias? Para que este carpintero impregne, deje sellada allí su impronta espiritual, la que anima su alma, que es la forma de la mesa. Esa es su obra. Y un fin, para que, imitando la anatomía del cuerpo humano, sirva para escribir y sentarse detrás de ella, como lo estoy yo en este momento. De alguna manera, ese es el camino, si ustedes quieren vulgar, que me permitirá ahora esbozar el peligro que afecta al Estado, no apenas ahora desde sus aspectos externos, como lo hice en la primera parte, con las referencias a la instauración de una ley que atenta contra la soberanía estatal, que lo hace desaparecer material y también, sin duda, espiritualmente, contenida en aquellas ley base y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Aquí me referiré a un ataque mucho más profundo, a un ataque que es propio de la era de Acuario, de los conspiradores de Acuario, que se llaman ahora los conspiradores de la Cuarta Revolución Industrial. Ese ataque fundamental contra la sustancia, esa tentativa de desintegrar, de atomizar la sustancia para reducirla al mero fenómeno, a lo que se percibe solo con los sentidos. Esa es una de las notas de esta conspiración de Acuario que llevan adelante los libertarios asociados a la Cuarta Revolución Industrial. Cuando yo identifico la nueva derecha con los libertarios, no lo hago caprichosamente, lo hago porque se autodenominan estos libertarios del siglo XXI de la terminología heredada de los Estados Unidos. La derecha, nueva derecha, no solamente la nuestra, sino aquella que se han recibido estos jóvenes en nuestra patria, deriva de su adaptación de ciertos presupuestos, como lo dije en la reunión anterior, comunitarios, sin Aristóteles, sin su metafísica. Es imposible defender la integridad de la familia si se niega el principio de contradicción, si se niega el principio de identidad. Es imposible defender la unidad del hombre, el hombre idéntico a sí mismo, la mujer idéntica a sí misma. Es imposible distinguir la distinción querida por Dios de los sexos. Me refiero con esto a la teoría del género en concreto. Es imposible refutar esa teoría del género sin la base metafísica de Aristóteles. Pero por su parte, es imposible asumir el modelo de la metafísica de Aristóteles siendo al mismo tiempo propugnador de aquel núcleo duro del libertarianismo que consiste en la negación de las esencias, en la negación del principio de identidad, en la negación del principio de contradicción. En suma, la dejación del momento psicológico del conocimiento al libre arbitrio de los instintos. Recuerdo, como lo dije otras veces, que John Locke es el padre de la teoría del conocimiento, tanto del liberalismo político y del libertarianismo, como del propio Carlos Marx. Y esto lo deben saber las jóvenes generaciones. Por eso incurren en los errores que incurren. Y crean falsas oposiciones, que en realidad son oposiciones dialécticas, que se funden en una sola. Las derechas y las izquierdas. Digo entonces, el Estado posee ante todo una causa eficiente remota, Dios. Me refiero aquí concretamente a ese axioma de pura naturaleza paulina. Nulla potestas nisi ad Deo. Ningún poder deriva, a no ser que sea de Dios. Nulla potestas nisi ad Deo. Todo poder deriva de Dios, dicho en otras palabras. Pero hay una causa eficiente próxima, que es el gobernante, que es la autoritas, es el autor. El autor tiene ciertas obligaciones. Cuando nosotros vemos en la vida política contemporánea estos personajes que se proponen como gobernantes, como presidentes, y lo hacen afanosos de ganar, estamos tentados de preguntarnos, ¿pero sabrán a lo que se exponen? En lenguaje socrático, el ejercicio de la autoridad política es el sacrificio de sí mismo, no el gozo perenne de los demás en beneficio de sí mismo. Sabrán a lo que se exponen. Es un auténtico calvario, es un auténtico sacrificio, como el de Cristo en la cruz, ser autoridad política.
Esa autoridad política posee un título intelectual, pues que es el que conoce el Estado, según lo dijimos antes, y que es el único posiblemente capaz arquitectónico, de así tantas otras palabras, que en griego tienen directa referencia por el prefijo alfa-ar a comienzo, pero a comienzo armónico, a comienzo cuasi perfecto. Posee, digo, un título intelectual y un título moral. Recapitulando lo que enseña San Alberto Magno en su comentario a la Ética de Aristóteles, debemos mirar al gobernante y debemos sentir un deseo afectivo, un deseo intelectual, un deseo de la voluntad de imitarlo por su virtud ejemplar. Me pregunto cuántos de los ciudadanos de los estados del mundo y del nuestro en particular desean imitar a su gobernante y ser como él para alcanzar el cielo. Eso es una pregunta que debe quedar abierta, pero debe ser resuelta. No la voy a resolver acá, simplemente la voy a plantear. Ese es el caso de la autoridad política. Existe una causa material. Esa causa material la nombramos solamente por analogía, porque me estoy refiriendo a la persona humana, y la persona no es una causa material, es una sustancia. Hablo en términos de una analogía apenas metafórica. Es el conjunto de los hombres que viven en un mismo territorio, con un mismo clima, con variaciones climáticas que Dios ha querido para esta tierra donde nos ha hecho nacer. Estoy refiriéndome ahora tangencial, marginalmente al concepto de patria, de patriotismo, negado expresamente por la derecha libertaria. Insisto, no debe sentir nadie mengua en su honra ni disminución alguna cuando digo que hablo de una derecha libertaria, porque su negación significaría admitir que el libertarismo es de izquierda. Lo he probado, he demostrado que son momentos de la misma cosa, pero me refiero a la consistencia que deben tener quienes defienden sus posiciones. Territorio, la población, esto lo encuentran en cualquier manual de derecho público de teoría del Estado de nuestros días. El territorio, el clima, la población. Pero esa población, ese hombre que es ahora el centro de referencia sobre el que el gobernante tiene que moldear, tiene que adaptar esa forma menti suya, que es un proyecto de comunidad política perfecta, posee una nota distintiva, que es la libertad. Y este es un concepto central que los libertarios deben revisar y conocer. La libertad no consiste en el dejar hacer conforme al instinto y al momento subjetivo del conocimiento, sino que se puede definir de otra manera. Pero antes que pasar a esa definición, yo quisiera que pusiéramos en pantalla una definición cabal de libertad por parte del señor presidente de la Nación cuando se le requirió acerca de tal concepto. Es de la mayor importancia. Como lo dije en otras oportunidades, todo lo que aquí decimos lo decimos para bien de todos y no para mal de ninguno. Podríamos ver, por favor, entonces, en pantalla, esa escueta pero clarísima definición de libertad del presidente de la Argentina. Si fuera por mí, Méndez, vos te querés drogar, hacé lo que quieras, Daniel, drogate, hacé todo lo que quieras, mientras que yo no tenga que pagar la cuenta. ¿Me comprendés? O sea, vos te querés reventar a droga, hacelo, mientras que yo no tenga que pagar la cuenta. Ahora, cuando vos tenés Estado, que sea además Estado de bienestar, que además se dedica a la salud, si yo tengo que pagar la cuenta, no quiero que te drogues. ¿Me comprendés? Claro. ¿Por qué? Porque no quiero pagar la cuenta. Entonces, son las restricciones que empiezan a tener la vida real. Pero entonces no te importa él, te importa vos. Obvio que me importa mi propia persona. Es decir, ¿Pero vos podés estar bien si él está mal? Mirá, el responsable de mi felicidad soy yo. Pero yo, ¿quién soy para meterme qué él hace con su vida? Si él se quiere drogar, que lo haga. Digo, ¿quién soy yo para determinar? Mira, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y él puede hacer con su vida lo que se le dé la gana mientras que no agreda al resto. Es decir, ejemplo, XX se quiere suicidar. Problema de él. ¿Qué le vamos a regular la vida a Daniel? ¿Qué puede hacer, qué no puede hacer? Digo entonces, la libertad
luego de observado, de contemplado, de reflexionar sobre esta definición que acabamos de poner en pantalla, se podría definir, no según el presidente de la Argentina, sino San Bernardo de Claraval, como la concreta potestad de conducir la voluntad de una manera firme hacia un fin objetivo que se llama, en la ciencia política clásica, no el bienestar, sino el bien común político. El bien común político daría lugar a una exposición separada, distinta. Solamente quisiera decir que ese bien común político no es exactamente equivalente al bien particular de cada uno. El bien particular de cada cual, que no mira esa objetividad del bien en el espacio y en el tiempo, esa realización concreta, histórica, en el espacio y en el tiempo, del proyecto de la autoridad política para el crecimiento de la virtud política y la dimensión material y espiritual de los hombres, ese bien común político se distingue claramente de aquel otro que emerge de las apreciaciones subjetivas que propone el libertarianismo. Y todos los que atrás suyo nieguen las esencias. Cabe recordar aquí, ¿por qué desde este punto de vista ahora ontológico también está en peligro de desaparición el Estado Nacional? Y concretamente el nuestro, y el de todos aquellos que se inscriben en este modelo libertario, en el momento libertario. Fíjense que hablo del momento libertario, no de la coloración total, del momento libertario de los estados en el proyecto de la Cuarta Revolución Industrial. Y hablo de momento porque progresa luego este libertarianismo hacia el totalitarianismo de una forma irreversible. Y lo hago precisamente porque aquello de definir el bien común político apenas como el bienestar, como la sumatoria de los bienes individuales, corresponde perfectamente bien a aquel teórico del libertarianismo que se llama Walter Block, en su título, en su libro, que ustedes pueden conseguir apenas con un clic en internet, Defendiendo lo indefendible. Si así fuera, en el proyecto libertario, atento a lo que acabamos de escuchar, entonces tendrá razón Walter Block, que es el mentor, en cierta medida, en buena medida, intelectual de nuestro actual presidente. Podemos coincidir entonces con Walter Block y podríamos decir con él que la prostituta, el que gerentea un prostíbulo, el que trafica con la desgracia ajena a través de la droga, a través del crimen, a través de la extorsión, el abogado inescrupuloso que no tiene en su horizonte ni la justicia de Dios, ni la natural, ni el modelo de justicia política escrito en su Constitución, ni tampoco el de la justicia conmutativa, que es el genuino interés de las partes y de la parte que defiende en particular. Todos quienes proceden así, con esa inescrupulosidad moral, propenden, según el autor libertariano, al bienestar, porque generan dinero, porque generan divisas. Y al haber más divisas, hay entonces más posibilidades para todos. Esto es claramente un absurdo, y reitero, no para mal de ningunos, sino para bien de todos, valga esta expresión. Esto en cuanto, justamente, al problema de la causa material, en cuanto a la causa formal del Estado. Es aquello que le da unidad al conjunto de materiales que tenía delante suyo el carpintero, a la madera, a la cola, a los clavos, eso que es la forma de mesa. La forma de Estado está escrita en su Constitución. Pueden decir ustedes la forma de gobierno, correcto, se puede decir la forma de gobierno, podemos decir la forma de gobierno. Es el proyecto que ha cristalizado la autoridad política como mejor camino, como prudencial camino hacia la realización del bien común político. Pero esa forma, cuando no depende de la arquitectura del gobernante, que tanto mira hacia la trascendencia, cuanto al bien común político y a la realidad concreta
del territorio, sus ciudadanos, sus características, sus costumbres morales y las otras costumbres que son las propias de los lugares acuñadas en un mismo clima o en climas diversos, en regiones diversas del país, cuando no resulta entonces ese orden de esa tridimensionalidad de observaciones y de ejes de observación, emerge, como propone hoy el Estado único hacia el que camina el Estado argentino, emerge entonces de la inteligencia única. Quiero hacer referencia a un novelista griego, propugnador de la conspiración de Acuario, quien va a decir, en el año 80 lo recoge Marilyn Ferguson, pero este autor lo dijo en el año 1927. Nos avecinamos a una época en la cual, 1927, por favor, señores televidentes, piensen ustedes en el momento temporal en que esto fue dicho, junto con otras predicciones del tipo, como Hermann Hesse y tantos otros. Nos avecinamos a un tiempo, digo entonces, en el cual habremos de construir una inteligencia única para todo el planeta y un corazón único. ¿Qué cosa es esto sino la inteligencia artificial y la regulación de los afectos como emergentes fisiológicos y de nuestras vibraciones cerebrales? ¿Qué cosa es esto sino el núcleo duro de la cuarta revolución industrial, que se logra por vía de la inteligencia artificial? ¿Está o no está en peligro el Estado argentino? Absolutamente sí, desde que se acaba de declarar la intención explícita de constituir nuestro país, nuestra patria, en un polo emergente de la inteligencia artificial. No voy a entrar en el detalle de su logística en cuanto al triángulo del litio, a las enormes facilidades que le concede aquella ley, bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Digo entonces, la forma ahora es tecnológica. Cuando se nos habla del estado mínimo tecnológico, se nos está hablando de esto. Por eso he dicho en reiteradas oportunidades que este libertarianismo de derecha, insisto, porque esto es lo que sus mentores defienden, conduce a su resolución totalitaria, inequívocamente. A su reducción a lo uno. Habrán destruido la sustancia de la persona individual, habrán destituido al hombre en su dimensión espiritual, introduciendo el atomismo propio justamente del universalismo para reducirlo a la ratio tecnológica, que es un instrumento de dominación. Y esto emerge del análisis de aquello que llamo la causa formal, que es donde se espeja la mente y la intención del gobernante. Y lo podemos leer en sus documentos. No estoy inventando absolutamente nada. En cuanto a la última de las causas, la causa final de alguna manera es la que justifica, digamos, la existencia y la ordenación del Estado. Es lo que nos conduce a alcanzar la perfección de las partes según sus auténticas dimensiones. Si las partes fuesen apenas androides reducidos a un control tecnológico desde las computadoras, habríamos de hablar de otra manera, no de un concepto análogo, bidimensional, espiritual y material como el del bien común político, sino apenas del bienestar. No tendríamos necesidad de hablar de la patria, que es un bien común, político, temporal, en donde se realiza y donde se alimenta la vida espiritual y material de los hombres que viven adueñados en un mismo territorio. Sería un sinsentido. Pero también ese bien común político es el que le da sentido al orden. Decía un autor contemporáneo alemán de teoría del Estado, de filosofía del Estado, para decirlo con una amplitud mayor todavía, que a cada nivel de orden le corresponde un nivel del bien y recíprocamente. La libertad política tiene una íntima relación con el bien común político. La libertad no es un fin en sí misma, como absurdamente lo postula ya desde el título la ley bases y puntos de partida. Para la libertad, ese para está denotando un fin. La libertad no puede ser fin de sí misma. La libertad es un medio para alcanzar un fin. Es tan absurdo y ridículo postular la libertad, a la que definí como la rectitud de la voluntad firme de alcanzar un fin objetivo,
que podríamos decir que la libertad se convierte en la libertad de la libertad. Su fin es ella misma. Pero esto no es tan ridículo. Esto coincide con el esquema circular del retorno a los mitos paganos al cual hace referencia la Cuarta Revolución Industrial. La libertad solamente tiene sentido en cuanto ordenada hacia el bien. No hay libertad hacia el mal. La orientación del hombre, causa del pecado original hacia el mal, no es libertad, sino esclavitud. ¿Cómo no me va a importar si el vecino se va a drogar o no se va a drogar? Si yo soy el responsable de promover la virtud política según la ley de Dios. ¿Cómo no me va a importar si el vecino se suicida o no se suicida? Sí me importa, porque mi responsabilidad ante Dios y la que inequívocamente todos, incluso los incrédulos, van a tener que dar cuenta, me impone no regir como si fuesen autómatas la vida de los prójimos, sino la del testimonio y la educación auténticamente realista, metafísica y, por qué no decirlo, católica de los ciudadanos. Detrás de cada problema político habrá siempre, como decía Donoso Cortés, un problema religioso escondido, y ustedes lo ven a cada momento, no porque lo diga yo. Quisiera ir redondeando un poco mi exposición para mencionar y retomar el tema de la Gran Guerra. La guerra de la sociedad abierta, tecnológica, que propone Karl Popper es el modelo de la Cuarta Revolución Industrial, cuyo punto más elevado consistirá en la instauración del anticristo. Quisiera ponerles a ustedes en pantalla apenas un concepto de orden político del que todos hablan por lo bajo, pero que nadie discute en sede pública. Lo hemos escuchado de la ministra Patricia Bullrich hace ya un tiempo. Quisiera ponerlo en pantalla ya para ir cerrando la exposición del día de hoy. Vean ustedes hasta dónde esa dimensión holística que fusiona la parte materialmente con el todo de las computadoras a los efectos de su dominación, en algo que nadie se atreve a decir y que yo llamo la revolución de la proximidad, y que se espeja en ese modelo urbano de la Cuarta Revolución Industrial hacia el que vamos silenciosamente conducidos y que se llaman ciudades de 15 minutos. Ponemos entonces en pantalla esas expresiones enigmáticas pero claras de la ministra Patricia Bullrich. Algo insinuaste con la pregunta de Pablo de León, que iban a sorprender con un anuncio. Entiendo que de armado, de organigrama, de... ¿Nos podés adelantar algo un poquito? ¿Entender por dónde viene? Es pensar que los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Pero a nivel ministerio... Es que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas, que van a, digamos, que no van a... ¿Viste cuando vos decís, voy a un médico, ¿no? Y me mira solamente el brazo, y voy a otro y me mira el algo pie. Holístico, integral. Algo holístico, integral. Pero ¿quién da la mirada integral? ¿Es un ministerio? ¿Es una secretaría? Es un sistema que va a mirar integralmente a los argentinos para que estén, digamos, para que pasen del llanto a la alegría, de la destrucción, del devastamiento al progreso. Vemos entonces cómo los protagonistas contemporáneos, los ejecutores del modelo de la Cuarta Revolución Industrial, que hoy se alinean con el rótulo del libertarianismo, nos conduce al desarrollo pleno del proyecto de la Cuarta Revolución Industrial, ahora en las llamadas ciudades de 15 minutos. El que sirvió de modelo para estas ciudades
cárceles de 15 minutos, aunque se nos propongan bajo la narrativa y el guión de ciertos paraísos celestes, de ciertos paraísos verdes, es el señor Carlos Moreno. Pero el señor Carlos Moreno ha tomado el cuidado de colocar como uno de sus puntos de referencia más importantes en el libro titulado La revolución de la proximidad, si quieren ustedes de la vecindad, en otra oportunidad hablaremos del asunto, ha tomado como centro de referencia a un conspirador de Acuario de aquellos que retoma Marilyn Ferguson en la década del 80. Me refiero al señor Lewis Mumford. Quien tenga interés podrá leerlo y podrá encontrarlo. Es una obra en 3 tomos que yo he tenido oportunidad de leer, llena de falsedades en cuanto se refiere a la vida urbana y en particular de la vida urbana del medioevo. Decía entonces, para recapitular un poco lo dicho, hemos definido al Estado, al conocimiento del Estado y hemos, me parece, alcanzado ese punto en el cual podemos decir con absoluta claridad que el Estado-nación está al borde de su desaparición, está seriamente amenazado en su desaparición. Lo dice el propio Carlos Moreno. Estamos en un momento irreversible de la historia, en un cambio de paradigma, retomando la expresión de los conspiradores de Acuario, que no tiene retorno, del cual no vamos a volver. La atomización del Estado-nación en pequeñas ciudades átomos subordinadas al Estado único. Pero como contrapartida, el modelo espiritual de la virtud política, que como dije es virtud cristiana también, está claramente preanunciado en el Génesis. Y vi otro cielo, y vi otra tierra, porque el cielo y la tierra ya habían pasado. Y se hace referencia de este modo a la ciudad santa, a la ciudad de Jerusalén, al fin de los tiempos. Estamos en la vecindad del advenimiento, de ese gran momento, predicho ya en el libro del Génesis. Quisiera cerrar proponiéndoles ahora una triple lectura del video que vamos a poner en pantalla, que hace referencia al orden de la persona humana. Por favor, recapitulen aquí, queridos televidentes, el concepto de causa formal al que hice referencia. El orden estatal reposa sobre el orden de la persona humana, que empieza por su constitución biológica. Una importante teórica del Estado, católica, Edith Stein, canonizada no hace mucho tiempo, ha definido la primera comunidad no como la comunidad familiar, según lo dice Aristóteles, sino como aquella que se constituye en el vientre materno entre la persona por nacer y la madre que lo posee en el vientre. Esa es la primera comunidad. Allí nace el ciudadano, no en una probeta. Una triple lectura, digo, porque lo que ustedes van a ver en pantalla, y lo puedo adelantar sin contarles el final de la película, dejándolo abierto, al modo platónico, para que sean ustedes quienes saquen las conclusiones. Tiene una triple lectura. Este pequeño video que vamos a poner en pantalla es el que ustedes, señores diputados y senadores, tendrán que ver una y mil veces para ver que estas vidas humanas que ahora discurren en el vientre materno, estos mellizos que están en el vientre materno, discurriendo a ver si habrá o no una vida fuera del útero de su mamá, es al que ustedes condenaron a muerte con la ley del aborto. Este es el problema, señor presidente y señora vicepresidenta, que ustedes no consideran prioritario en su agenda política actual. Reitero, lo que digo no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Es mi deber, como filósofo político, advertir y señalar cuanto haga al bien de la patria y al bien querido por Dios. Comenzando por el orden de la persona humana. 3 dimensiones. Estos niñitos, estas personas por nacer, no cuasi personas, como dijo aquel ministro de Salud, Ginés González, ¿no? ¿Qué es eso de casi personas? Es como si una jovencita dijera estoy casi embarazada. Parece hasta ridículo, una broma parece, ¿no?
Digo 3 dimensiones. La primera, discurren acerca de si habrá una vida fuera del útero materno, después del parto, para comprender la hondura que tiene esa utilización concreta de sus restos con fines farmacológicos. La confirmación de que sí existe esa vida fuera del parto, la podemos dar nosotros. Pero también podemos entender otra, la tercera dimensión, no solamente la que corresponde a la vida dentro del útero, fuera del útero, en el espacio y en el tiempo, en la vida política, sino más allá de la vida política, en la vida eterna. Vean ustedes ahora estas imágenes y saquen ustedes sus conclusiones. Va esto dirigido entonces para los gobernantes, diputados, legisladores en general, que tengan la posibilidad, posiblemente una vez más, de revisar y de poner como prioridad la vida humana, pero no en un sentido antimetafísico, no como mera declaración, sino para alcanzar precisamente ustedes también la gloria de Dios en la visión de Dios. Sia lode e gloria a te, Signore mio Dio. Nel ventre di una donna incinta si trovano 2 gemelli. Uno dei 2 gemelli chiese all'altro: «Ma tu credi nella vita dopo il parto?» E l'altro gli rispose: «Ma certo, qualcosa deve esserci dopo il parto. Forse siamo qui per prepararci per quello che saremo più tardi». «Sciocchezze», risponde l'altro, «non c'è una vita dopo il parto, e come sarebbe poi quella vita?» Risponde il fratellino: «Non lo so, ma sicuramente ci sarà più luce che qua, magari cammineremo anche con le nostre gambe e ci ciberemo dalla bocca». Rispose il fratellino: «Ma dai, è assurdo, camminare è impossibile e mangiare dalla bocca poi ridicolo. Il cordone ombelicale è l'unica via d'alimentazione. Ti dico una cosa, la vita dopo il parto è da escludere. Il cordone ombelicale poi è troppo corto». L'altro fratellino lo guarda e gli dice: «Io invece credo che debba esserci qualcosa. E forse sarà diverso da quello cui siamo abituati ad avere qui. Però nessuno è tornato dall'aldilà dopo il parto. Il parto è la fine della vita e in fin dei conti la vita non è altro che un'angosciante esistenza nel buio che ci porta al nulla». Beh, fratellino, io non so esattamente come sarà dopo il parto, ma sicuramente vedremo la mamma e lei si prenderà cura di noi. «Mamma? Tu credi nella mamma? E dove credi che sia lei adesso?» «Dove? Ma lei è tutta intorno a noi. È in lei, è grazie a lei che noi viviamo. Senza di lei tutto questo mondo non esisterebbe». «Eppure io non ci credo, non ho mai visto la mamma, per cui è logico che non esista». «Ok, ma a volte, quando siamo in silenzio, si riesce a sentirla o a percepire come accarezza il nostro mondo. Sai, io penso che ci sia una vita reale che ci aspetta e che ora soltanto stiamo preparandoci per essa».